Primero que nada, muchas gracias a todos los que asisten a esta primera charla del ciclo de conversatorios que ha planteado el núcleo de salud o la comunidad de salud de la región metropolitana, con la idea de ir un poco aumentando la cantidad de conocimientos de nuestros militantes y simpatizantes, así como poder discutir y tener un espacio abierto de discusión en la cual podamos plasmar un poco lo que es la postura y la ponencia del Partido Demócrata Cristiano en todos los temas que sean de salud, ¿ya? Hoy día, como primera charla, vamos a partir con el tema de Ley de Fármacos 2, ¿ya? Que es un tema que particularmente importa e interesa debido al tema del acceso a los medicamentos para la población, a las dificultades que tiene de repente la población en poder acceder a todos estos medicamentos, y discutir también un poco lo que es el tema del costo de los medicamentos en nuestro país, ¿ya? Y para eso hemos invitado y contamos con la participación de Jaime Barros, ex subsecretario de Salud Pública, integrante de esta comunidad, y quien, independiente de ser cercano a él, dentro de los subsecretarios, ha sido uno de los más importantes respecto de lo que ha realizado para la salud de la población. Así que partimos dándole el agradecimiento y que muestre su exposición respecto de la Ley de Fármacos 2. Bueno. Las fechas, las otras charlas son los primeros jueves de cada mes. Los primeros jueves de cada mes, la idea es que podamos asistir a una serie de diferentes charlas donde vamos a tratar distintos temas respecto de salud y temas en los cuales nosotros queremos tener una postura y queremos expresar esa postura a toda la población, ¿ya? Y eso es, como se puede ver en la lámina, los jueves van a ser todas en el partido acá, a la media 14:60, a partir de las 6:30 de la tarde, y están todos cordialmente invitados, ¿ya? Con eso la presentación. Vamos a la presentación. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas, camaradas y invitados que agradezco la invitación, y sobre todo porque yo creo que esto es un buen esfuerzo como partido para poder generar discusión respecto a temas que son importantes para la salud de la población, de alguna manera unificar un discurso como partido frente a distintos temas que, como señalaba Patricio, son realmente importantes para la población. La idea de presentar con la Ley de Fármacos dentro de esta discusión dice relación con que el Ejecutivo actual, el presidente Piñera, hizo una presentación de indicaciones a una ley que ya estaba en discusión en el Congreso. La verdad, como ustedes saben, tratando de retrotraer la historia de la discusión respecto de la Ley de Fármacos, porque llamamos Ley de Fármacos 2, justamente porque hay una Ley de Fármacos 1, que fue un proyecto de ley que fue bastante discutido, que comenzó a discutirse también en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, que continuó la discusión de ese proyecto de ley en el primer periodo de Piñera, y que tuvo bastante anuncio respecto de lo que se implicaba ese proyecto de ley, pero la verdad es que por el contrario se generó bastante frustración, porque parte de las cosas prometidas eran difíciles de cumplir o lisa y llanamente no produjeron el efecto que se suponía o que se había anunciado producir. Recordamos al ministro Mañalich señalando que con la bioequivalencia iban a bajar los precios de los medicamentos. La verdad es que eso era muy difícil de que sucediera, toda vez que la bioequivalencia, si bien es un mecanismo para poder garantizar que los genéricos tengan la misma calidad que los medicamentos originales,
el hecho de tener que pasar por un proceso en el cual algunos de los competidores, entre comillas, de los originales quedan descartados, implica que habiendo menos oferta en el mercado, entonces los precios tienden a subir, y tal como era predecible desde el punto de vista más técnico, lo que prometió el exministro Mañalich y el presidente Piñera no pasó, sino que pasó lo contrario, los precios empezaron a subir. Cuando subimos nosotros como autoridades en el segundo periodo de la presidenta Bachelet, nos encontramos, por ejemplo, con que los medicamentos en la canasta que compraba Senabast, por el solo hecho de tener que haber pasado por el proceso de bioequivalencia, parte importante de esos medicamentos había tenido un aumento de costo de un 26%. Y eso obviamente generó un impacto presupuestario que se podía abordar, pero que también se reflejaba para la gente común en la calle, un aumento en los precios de los medicamentos, sin haber solucionado otros problemas que se producen, como por ejemplo que son 3 las cadenas de farmacia. Todos conocemos la historia de la corrupción. No hay corrupción, pero, o no podemos decir si ya no hay corrupción, pero la verdad es que con solo 3 actores, y uno va y compara muchas veces los precios de los medicamentos, y hay muchas cosas que llaman la atención, medicamentos que tienen un precio bastante más alto del que uno esperaría de acuerdo al costo que tiene producirlo, y eso tiene relación con que en el fondo no se había dado una solución a los problemas de fondo en el mercado farmacéutico, de tal manera de efectivamente poder llegar a tener medicamentos de buena calidad, pero a un precio mucho más razonable y accesible para las personas. Por eso, frente a este tema, e incluso antes de que nosotros planteáramos un proyecto de ley como ejecutivo, la presentada esta ley, un grupo de senadores transversal, porque estaba la senadora Goich, el senador Rossi, el senador Girardi, el senador Saldívar y el senador Manuel José Sandón, presentaron una moción que planteaba el fin de la integración vertical entre laboratorios y farmacias, que es un elemento que para algunas personas está identificado como una de las razones por las cuales hay una asimetría en el tema de la negociación o de la respuesta de precios al público, y por otra parte incluye algunos otros elementos como las obligaciones respecto de la bioequivalencia, de manera tal de mejorar el proceso y de alguna manera hacerlo más fácil, y que contribuyera efectivamente a un mejor acceso a estos medicamentos para la población. Como solamente incorporaba esos 2 elementos, más un tercer elemento que era bastante complejo, porque implicaba un tema que, según el análisis que se hizo en el gobierno, tenía implicancias constitucionales, que era la de transformar las farmacias, que ya son centros de salud de acuerdo a la ley de fármacos 1, pero además en centros que tenían que estar determinados por zonas geográficas y de alguna manera ser más bien una facultad del Estado que está concesionando o delegando a ciertos particulares, de tal manera que no se produzca este efecto de que tenemos muchas farmacias concentradas en un sector como el centro de Santiago y ninguna farmacia en algunas comunas, incluso en Santiago, y para qué decir en casi la mitad de las comunas del país. La propuesta que se había hecho era entonces que para poder instalar una farmacia, de alguna manera tenía que haber una licitación de un espacio que era público y no se podía instalar farmacias privadas. Eso obviamente podía tener riesgos constitucionales, y también en el fondo a juicio del Ejecutivo no iba a contribuir a una disminución de los precios, sino que por el contrario podía correr riesgo de que se produjera más bien todo lo contrario. Y por lo tanto lo que nosotros planteamos, finalmente la presidenta Bachelet tomó la decisión, fue de presentar este proyecto de indicación sustitutiva
de tal manera de abordar también otros elementos que eran importantes y que tenían que ver con el objetivo de mejorar el acceso de la población a medicamentos de mejor calidad, y no solo medicamentos, sino que también otros elementos de uso médico como son los dispositivos. Como ven ahí, en los ámbitos que son abordados en esta iniciativa, como decía, los laboratorios de medicamentos y las farmacias, que son lo central, pero además elementos de uso médico, también referencia a la donación de órganos, tejidos. Se incluye también un mejoramiento respecto de las herramientas de fiscalización que tiene tanto el Instituto de Salud Pública como las CEREMI en términos del control de los temas relacionados con los laboratorios y las farmacias, que hasta este momento no han podido, como ente fiscalizador, ejercer tan efectivamente su función, debido a que, por una parte, los procesos de sumario tienen como multas que son muy bajas, por lo tanto son muy fáciles de pagar para aquellos que tienen un capital financiero importante, como son las cadenas de farmacia o los laboratorios, y por lo tanto no hay ningún desincentivo a cumplir con la ley. Y además porque también termina en judicialización, y aún siendo baja la multa, muchas veces los tribunales terminan bajando también el monto pagado, o sea, con un límite de 1000 UTM, que son 400 millones de pesos aproximadamente. Los laboratorios que fueron sumariados por el ISP por no cumplir con los procesos de bioequivalencia, los que lograron finalmente alcanzar una resolución judicial, terminaron pagando, los tribunales bajaron a un décimo de lo que corresponde o se había planteado por parte del ISP, lo cual también genera una problemática, porque el fiscalizador, la expectativa que tiene de lograr un objetivo se diluye en mucho esfuerzo para realmente ver que no se está cumpliendo, y en algún momento nosotros incluimos al Instituto de Salud Pública como Ministerio de Salud de disminuir la fiscalización en ese sentido, porque vamos a concentrarnos, tanto Ministerio como ISP, en sacar adelante estas modificaciones y poder fortalecer la capacidad de fiscalización de farmacia y laboratorio. Bueno, ya lo señalaba, hay algunos objetivos del proyecto de ley Fármacos 2 que tienen además objetivos que son sanitarios. Primero, el uso racional de los medicamentos. En nuestro país hay un alto nivel, a pesar del precio que tienen los medicamentos, hay un alto nivel de autoconsumo, consumo excesivo, sobre todo el tema de analgésicos. Y nos preocupa un tema de preocupación el uso de los antibióticos como un elemento que se corre el riesgo de perder como herramienta en el futuro debido a la generación de la resistencia a antibióticos. El tema de seguridad al utilizar la medicación, la transparencia del mercado, la posibilidad de intercambiar entre uno u otro mercado de medicamentos de manera segura, a través de una política que sea más efectiva de genéricos y de intercambiabilidad, mitigar la simetría de información, eliminando barreras administrativas y pudiendo así generar una mejor información y también una evaluación de las políticas públicas. Todo esto son temas que están contenidos en el proyecto de ley y que finalmente nosotros esperamos que redunde en un mayor acceso a los medicamentos. Ahí, en esta diapositiva con la que presentamos nosotros ya la tramitación en el segundo trámite, porque el proyecto de ley fue aprobado en el Senado durante el periodo de la presidencia Bachelet y alcanzó a pasar a la Cámara de Diputados, pero no se alcanzó a discutir, que finalmente es un tema muy complejo, y en el Senado se demoró aproximadamente 2 años en su trámite.
Podemos decir que, por ejemplo, respecto del tema de disponibilidad y acceso de medicamentos genéricos en las farmacias, ¿qué cosas se plantean en este proyecto de ley que son elementos bastante objetivos, claros, y que deberían impactar en una disminución de los precios o de un mejor acceso de la población? Por ejemplo, que los medicamentos sean prescritos solo por la denominación común internacional o DCI. Hoy día el prescriptor, que puede ser un médico, una matrona o un dentista, coloca el nombre de fantasía del medicamento y puede o no colocar el nombre genérico si es que es un medicamento que tiene o que está dentro de los medicamentos listados como bioequivalentes. Eso implica que se le endosa de alguna manera una parte de la responsabilidad al prescriptor de conocer ese listado, y por otra parte se deja el riesgo de que el médico o otro profesional no coloque el nombre genérico y simplemente le coloque el nombre de fantasía, lo cual está demostrado, genera un sesgo en el momento de la compra, porque la persona que deposita la confianza en el profesional va a tener una tendencia a comprar ese medicamento que es con el nombre que se lo prescribió el profesional, siendo que muchas veces, incluso, y está súper demostrado, en nuestro país hay medicamentos que son vendidos, son envasados, son el mismo medicamento envasado en distintas cajas, unas con nombre genérico y otras con nombre comercial, que los laboratorios las ponen a disposición a la venta. Con nombre comercial vale varias veces más que con el nombre genérico. Es exactamente el mismo medicamento, pero por uno cobra hasta 20 veces más que por el otro, y como es lógico de suponer, las ventas de los medicamentos con nombre terminan siendo más importantes que las ventas de los genéricos. Esto, entonces, es una cosa que está súper clara en todo el mundo de que la prescripción por el nombre de fantasía produce un sesgo y es parte de una asimetría de información que va del medio de la persona al momento de poder elegir o diferenciar y decidir qué medicamento es que compra, si compra ese o algún equivalente o intercambiable. Y además de esta asimetría de información en el momento de la compra, hay un elemento adicional, que es que los nombres de fantasía muchas veces se parecen más que los nombres de los principios activos, los nombres de denominación común internacional, porque los laboratorios a veces tienden a ponerle una parte de su nombre de marca al nombre de fantasía. Entonces podemos tener pasa tanto, por poner un ejemplo de un laboratorio, ¿cierto?, que hace que las personas que compran varios medicamentos del mismo laboratorio puedan aumentar el riesgo de confundirlos. Por lo tanto, también una recomendación internacional es que el uso de la denominación común internacional reduce el riesgo de error en el consumo de medicamentos. Otro elemento importante es que el inventario farmacéutico, que es un listado que es obligatorio en las farmacias, debe estar compuesto por genéricos. Para los medicamentos contenidos en el inventario farmacéutico, si un laboratorio registra y distribuye un medicamento de marca, también debe hacerlo con un medicamento genérico. En nuestro país hay muchos medicamentos que simplemente no están distribuidos, no están elaborados con la denominación común internacional. O sea, solo existen medicamentos con nombre de fantasía. Y por lo tanto lo que nosotros se planteó ahí es el que tiene que ser también elaborado una vez que se registra un medicamento. El laboratorio está obligado también a elaborar medicamentos genéricos. Los intercambios en las farmacias solo se pueden realizar entre medicamentos genéricos. O sea,
Aquí se restringe de alguna manera la libertad de las personas, pero eso es para evitar, de alguna manera, uno puede decir, es una medida protectiva de las prácticas que tienen algunos laboratorios de tratar de introducir algún elemento que haga que las personas elijan aquellos medicamentos que son más caros. Si los medicamentos son intercambiables y los estamos obligando además a las farmacias a tener los medicamentos genéricos, entonces lo que se permite es que puedan intercambiarse solo por un genérico, o sea, no por otro de marca o de nombre de fantasía más caro. Y esto fue aprobado en el Senado. ¿Ya? Eso es muy revolucionario, que parezca. La intercambiabilidad, un elemento importante que también sirve por el tema de la prescripción y por la seguridad de los pacientes es que se cambia la cara principal del envase. En vez de presentar el nombre de fantasía en la parte más importante y el principio activo en pequeño, se da vuelta esto y se coloca el nombre genérico en grande, y si tiene algún nombre de fantasía para poder diferenciarlo de otros, se permite que este esté escrito en la caja, pero en un tamaño que es 1/3 de la letra del nombre genérico. Se mejora también la política de intercambiabilidad, porque la bioequivalencia es un concepto que solo se restringe a los medicamentos de síntesis química y que son administrados por vía enteral, o sea, por vía oral. Todos los medicamentos, por ejemplo, que son administrados endovenosos, se asume que son intercambiables y no se habla de bioequivalencia, y hay otros medicamentos que no existe o no se habla de bioequivalencia para la intercambiabilidad. Por ejemplo, los productos que son inhalados, un inhalador salbutamol, por ejemplo, uno nos dice este es bioequivalente porque los estudios para hacer la bioequivalencia no permiten que este tipo de administración se haga la bioequivalencia de la misma manera, porque los niveles son muy bajos, son medicamentos que en realidad lo que buscan es un efecto tópico en la mucosa o en los alveolos en el caso de los inhaladores, y a veces el paso a la sangre, que es donde se mide los niveles plasmáticos para la bioequivalencia, son muy pequeños. Esto, entonces, en simple, es que hablar de bioequivalencia es muy restrictivo, y por lo tanto lo que se hizo en el proyecto de ley es ampliar este término y hablar de intercambiabilidad. Una de las herramientas de intercambiabilidad o para valorar la posible intercambiabilidad es la bioequivalencia, pero como es un elemento más técnico, la referencia de cómo se hace la bioequivalencia queda entregado al Ministerio de Salud en base a un reglamento que debe regular no solamente aquellos medicamentos de síntesis química, sino que también otros medicamentos de síntesis química para otros tipos de administración, y además los medicamentos que son biológicos, que tienen otra lógica bastante distinta respecto de la posibilidad de intercambiabilidad. ¿Se lee o no? Sí. La explicación está clara, sí. ¿Sí? Bueno, otros elementos, por ejemplo, para poder propender a esta mayor accesibilidad a medicamentos, dice relación, por ejemplo, con la ampliación de la posibilidad de importación de medicamentos para los pacientes, no teniendo que depender de droguerías. Hoy en día un grupo de pacientes o alguien que quiere comprar afuera, quiere gestionar la compra, una compra que no sea la cajita que se va a comprar a Mendoza, el vecino o el pariente, sino que una compra hecha desde Chile al extranjero por parte de particulares, hoy en día obligatoriamente tiene que ser hecha a través de droguerías, laboratorios y farmacias. Eso se elimina, ¿cierto? Poniendo estableciendo que tiene que haber algunos criterios de facilidad, ¿cierto? Para poder asegurar de alguna manera la calidad, pero no pasa por esta suerte de canales que de alguna manera manejan los precios, porque los compran a un precio X y cuando los traen y los ponen en Chile varias veces más el precio que debería ser. ¿Tiene que estar registrado en el ISP?
para este tipo de medicamentos se pide autorización para la importación de los medicamentos. Cuando es sobre un cierto volumen o es para venderlo, ahí sí tiene que pasar por un registro. Se posibilita también la existencia de farmacias por especialidad, ¿ya? En el sentido de replicar, por ejemplo, lo que las farmacias que tienen en la Liga Chilena contra la Epilepsia. O sea, que uno, cuando compara los precios a los que disponen, son bastante menores que los precios de las cadenas de farmacias, pero aún así ellos, de alguna manera, hay una subvención por parte de la Sociedad Chilena contra la Epilepsia, porque hay ciertas dificultades administrativas para poder realizarlo. Lo que se hace en el proyecto es eliminar esas trabas de tal manera que, por ejemplo, no sé, otros tipos de asociaciones de pacientes puedan juntar o organizar farmacias y poder comprar directamente los medicamentos y disponerlos al público a un precio mucho más razonable. La venta fraccionada que se había anunciado en la ley anterior, la verdad es que tenía una traba de que no había una obligación de que los laboratorios les proveyeran a las farmacias de los medicamentos fácilmente fraccionables. Entonces, como no es fácil el procedimiento, requiere la participación de un químico farmacéutico en la farmacia. Entonces, instalar un químico farmacéutico para hacer el procedimiento de fraccionamiento encarece el sistema y termina el fraccionamiento entonces siendo un encarecedor del precio del medicamento en vez de abaratarlo. Lo que se hace ahora, lo que ya está aprobado por el Senado, es decir, usted laboratorio tiene que hacer sus envases de manera tal y sus tiras de medicamentos de manera tal que sea fácil para que un técnico y no el químico farmacéutico pueda fácilmente fraccionarlo y eso pueda ser distribuido en la farmacia, por ejemplo. Cuando existen góndolas siempre deben ser usadas para los medicamentos sin receta. No se puede prohibir en las clínicas y hospitales que los pacientes lleven sus propios medicamentos. Hay gente que tiene y que compra y habitualmente toma medicamentos crónicos, pero cuando llega a hospitalizarse, por alguna otra razón, le dicen, mire, ¿qué medicamento está tomando usted? Y le vamos a dar los medicamentos nuestros. Usted no traiga lo suyo, eso está prohibido. Muchas clínicas especialmente le cobran a precio de clínica que es varias veces más el que el paciente está acostumbrado a pagar por sus medicamentos. Entonces, lo que hace la ley es prohibir esa práctica. Se faculta a la CENAVAS también para intermediar a privados medicamentos prioritarios cuando haya inaccesibilidad, posibilitando que los pacientes puedan acceder a mejores precios, y eso también implica que el concepto de inaccesibilidad se amplía. O sea, no es solamente cuando hay un quiebre de stock, por ejemplo, que un laboratorio se retiró del país o dejó de producirlo, sino que además considerar la inaccesibilidad como elemento, por ejemplo, de que el precio del medicamento es demasiado caro para las personas y a juicio de la autoridad sanitaria, es decir, este medicamento es necesario ponerlo a disposición o está dentro de los medicamentos que la CENAVAS puede comprar porque son difíciles de acceder, más que una visión maximalista de la inaccesibilidad, es un concepto más amplio de dificultad de acceso por razones de precio o porque de repente algún laboratorio que está al otro lado del mundo simplemente no le ha interesado registrar el medicamento en Chile y proceder a venderlo. Lo que pasa con varios medicamentos producidos en India o Corea o en China. Faculta entonces también a la CENAVAS para realizar adjudicaciones múltiples de manera tal de mejorar los precios, ¿cierto? Y poder tener varios proveedores, cosa de no arriesgar también el tema de los quiebres de stock, registrar medicamentos por su cuenta cuando no están acá registrados en el país y se derogan algunas de las exigencias de la ley de compras que
son complejas a la hora de la importación, como por ejemplo las exigencias de la participación de las licitaciones por la ley de compra. Eso algunos de los que están acá podrán explicarlo mejor, pero que básicamente algún proveedor muchas veces tiene que demostrar, o está registrado, tiene una serie de cosas que demostrar ex ante de la compra, y eso desde el punto de vista de lo que se quiere con la Senabas termina siendo una barrera de acceso para poder comprarle a proveedores externos, y eso entonces también se elimina. Hay un artículo que se aprobó en el Senado, que al Ejecutivo le parecía admisible, pero que también es importante tener presente que se aprobó, que es que aquellos proveedores de medicamentos que son condenados por infracción a la libre competencia, por ejemplo porque hay colusión o algo, quedan imposibilitados de seguir siendo proveedores del Estado. Es una materia compleja porque los proveedores son proveedores de drogas que son el único proveedor, y por lo tanto puede ser complicado para los hospitales públicos decir, miren, no vamos a comprar simplemente porque no cumplió o hay una infracción a la libre competencia. Pero esto es lo que está aprobado ahora y es un elemento que está presente. Esto ya lo dijimos respecto al tema de fraccionamiento. Respecto de la transparencia y esta información que hay en el mercado de farmacias, se establece que las farmacias tienen que publicar los precios en un tótem en cada una de las farmacias, una cosa computacional, ¿cierto? Contando con pantallas que puedan ser la misma que ve la persona que está atendiendo en la caja, ¿cierto? Con los precios y el stock de los productos y las alternativas. Deben existir medicamentos genéricos intercambiables en las farmacias. Los laboratorios tienen la obligación también de hacer públicos los precios, y los precios a los cuales les están vendiendo las farmacias deben ser informados al Instituto de Salud Pública. Ahí hay mucho tema, y eso fue tema de mucho lobby por parte de los laboratorios, porque las negociaciones son poco transparentes, no es un mercado abierto. Hay muchas veces que se hacen negociaciones directas por las cadenas de farmacia, o las cadenas de farmacia imponen ciertos términos a los laboratorios que terminan redundando en que la farmacia pone a disposición del público un determinado medicamento que es más caro porque es producto de esa negociación. Se lo extrañan con el laboratorio que le puso ciertos términos o condiciones. Eso lo que se plantea es que al transparentarlo y que los otros competidores puedan ver en qué condiciones, por qué la farmacia prefirió estoquearse solamente de una determinada marca, puedan ver por qué el competidor está haciendo eso. Es lo que nosotros creemos que es súper importante para darle más transparencia al mercado, ya que en nuestro país existe un mercado de fármacos. Por lo tanto, todo contrato entre laboratorio y farmacia deben ser empleados al ISP y ser objeto de servicios demostrables, justificados de un objeto lícito. La información de los precios, tanto en la farmacia y el laboratorio, que tienen que ser precios actualizados, cosa de poder alimentar de verdad, una vez que sea obligatorio, un sistema informático que se estuvo preparando, que este gobierno lanzó sin tenerlo listo, ¿cierto? Y sin tener la información de todo, sino que simplemente una parcialidad, eso era una cosa que se estaba trabajando, pero al menos nosotros fuimos más prudentes en decir esta cosa, cuando ya sea obligatoria, nosotros podemos ponerla a disposición, porque si no se generan distorsiones. Respecto al aseguramiento del abastecimiento, la responsabilidad de los proveedores, por ejemplo, de daños que se causen por pérdida de medicamentos. Hoy día, cuando un servicio de salud compra un medicamento y está en las bodegas y se echa a perder por alguna razón, ya te lo entregué, así que tú te lo arreglas. Eso en ninguna parte del mundo es
es así con los sistemas públicos. En realidad deberá ser de responsabilidad del proveedor, debería cambiar, porque tiene que asegurar que sus productos se mantengan en las condiciones para poder ser utilizados. Obligación de notificación de las suspensiones voluntarias de distribución, los quiebres de stock, que aunque no sepan ustedes, hay muchas veces que los hospitales públicos se encuentran quiebres de stock cuando dicen ya voy a comprar, y los laboratorios dicen no, que nosotros decimos ya no venderlo, y la verdad es que no lo tenemos. En vez de avisar con anticipación, nosotros en tanto tiempo más vamos a dejar de vender esto, y por lo tanto prepárese, y eso termina resultando en que los hospitales quedan sin medicamentos y eso pone en riesgo la salud de la población. Así que es un elemento muy importante. Y ya lo dije, la definición de accesibilidad respecto de reportes de transparencia y conflictos de interés. Se trata de transparentar los recursos y la influencia que genera o puede generar la industria farmacéutica sobre los médicos, universidades, asociaciones científicas o quienes participan en la elaboración de protocolos en MinSal, los compradores, la CENABAT, etc. Toda una serie de elementos que prácticamente todo un capítulo del proyecto de ley y que viene a reforzar de alguna manera la eliminación o la disminuir al máximo la influencia que puede tener la industria farmacéutica para hacer que todos los otros intermediarios influyan finalmente en que se compre un determinado medicamento a la población. Todo lo que tiene que ver con el regalo de viajes, de becas, etcétera, se regula, ya sea o prohibiendo algunas cosas o teniendo que transparentarlos públicamente. Así, por ejemplo, se prohíben los visitadores médicos en los hospitales, etc. También se obliga a que los establecimientos de salud tengan súper claro y regulen los conflictos de interés, y por eso mismo es que se prohíbe la visita de los visitadores médicos en los hospitales y toda la influencia que puedan ejercer en los que toman decisiones de compra. Como vimos hace poco, la Contraloría ya observó este tema respecto a los medicamentos que se compraban muchas veces a un precio mucho mayor que el que estaba ofreciendo CENABAT por compras más directas a la farmacia de la esquina, donde muchas veces es el amigo del que está determinando la compra del medicamento. Otros elementos, bueno, ya aquí básicamente en esta parte está más explicado, lo voy a saltar. También lo de la intercambiabilidad, y hay otra serie de elementos, como por ejemplo la reorganización de la autoridad sanitaria, porque en este momento el ISP es el responsable de la fiscalización de todo, droguería, laboratorio, pero también de las farmacias. Y por eso es que en la región metropolitana la fiscalización de las farmacias la hace el ISP, pero como el ISP está solamente en Santiago y no tiene representación territorial en las regiones, esto está delegado en la Seremi de Salud, y es una cosa además que está observada por parte de la Contraloría y que tiene que solucionarse. Y lo que hace el proyecto de ley, ya aprobado, esto fue aprobado en realidad por unanimidad, es volver a separar las farmacias y botiquines, dejarlo nuevamente a cargo de la Seremi de Salud, y concentrar la capacidad del ISP, que es de mayor complejidad, en las droguerías, laboratorios y otros más grandes. Hay un capítulo de regulación de los dispositivos médicos. Esto es importante porque, para que ustedes sepan, los dispositivos médicos en Chile no tienen registro sanitario, no están obligados. Solo los guantes de látex, la jeringa, la aguja y los condones. Si a una persona le van a poner una válvula cardíaca, esa válvula cardíaca no fue registrada en ninguna parte. Podría ser una válvula que no tiene seguridad comprobada y se la van a poner en el corazón, y si falla, claro, le van a echar la culpa al médico en particular, pero hay muchas veces que van a escapar del ámbito de control. No hay vigilancia respecto de eso, no hay aseguramiento de la calidad en definitiva, y
en este ámbito, lo que nosotros logramos estudiar respecto es que nosotros estamos en una de las peores posiciones en el mundo respecto a regulación de dispositivos médicos, o sea, la de regulación total. Salvo por estos 4 elementos, el resto depende del que compra, ¿cierto? Y si el médico dice este dispositivo tiene que ser así, con estas especificaciones, que es mucho más fácil construirlo, aparte con la influencia del que lo provee, porque le enseñaron, le financian un curso para aprender a ocuparlo o aprender a operar el determinado aparato ortopédico, ¿cierto? O el determinado tipo de prótesis, etcétera. Entonces después el profesional lo que hace es decir, bueno, cómprenme este tipo porque este es el tipo de cosas que yo puedo poner, y muchas veces no es la que tiene más efectividad, no es la que tiene más seguridad. Entonces eso es absolutamente necesario de regular. Hay una regulación también respecto a los órganos y tejidos que lo mejora y que también introduce el tema de gratuidad, o sea, la exención tributaria respecto de órganos y tejidos que vienen desde el extranjero, porque una cosa bien paradójica a veces que se traen elementos donados desde, por ejemplo, para hacer trasplante de médula ósea, y los familiares tienen que pagar impuestos o sea, hay que asignarles como un precio a eso, y además pagan impuestos que son prácticamente duplicar el precio de la gestión, porque la donación misma no tiene un precio. Ya lo señalé respecto a los sumarios, una modernización, y se establecen también sanciones a las reincidencias, como por ejemplo cancelando autorizaciones sanitarias. Con el cambio de gobierno, el presidente Piñera retiró las indicaciones que se habían hecho, que había algunas cosas que había algunos acuerdos con el Senado que en la discusión nos dimos cuenta que eran perfeccionables, como por ejemplo que el tema de la denominación común internacional era un poco más complejo cuando había algunos medicamentos que contienen varios principios activos. Entonces lo que se había acordado con la Comisión de Salud del Senado y también con la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, que presentaron una indicación de tal manera de que aquellas asociaciones de medicamentos que tienen como asociación entre varios una denominación común internacional, sigue prevaleciendo la denominación común internacional, pero hay algunos otros que son varios principios activos, pero que no tienen en conjunto un nombre aceptado. Entonces se puede prescribir en esos casos el nombre fantasía, haciendo como una excepción. Esa es la reacción que va a haber de la industria. Van a empezar a hacer combinaciones de fármacos. No, pero es que por eso es un espacio que es complejo, que de alguna manera hay que regularlo, y que por ejemplo, en el antibiótico, el sulfametoxazol más trimethoprim es conocido internacionalmente como cotrimoxazol. Entonces ese nombre es el que tendría que ocuparse, pero hay otras, por ejemplo, los medicamentos que son para, no sé, antigripales, que si son prescritos, se pueden comprar sin receta la mayoría, pero si son prescritos se podrían prescribir con la denominación común internacional. Entonces el gobierno actual anuncia que se va a obligar a los médicos a recetar por denominación común internacional, que las farmacias van a estar obligadas a contar con un peritorio de fármacos por PCI, que los laboratorios y farmacias deberán informar los precios de medicamentos iniciales, y todas esas que se hicieron denuncias, la verdad es que estaban contenidos, o sea, ya están en el proyecto de ley. Por tanto, el anuncio que hizo el presidente Piñera respecto de que era lo importante, son cosas que ya están aprobadas en el Senado y que ya están en el proyecto de ley en el Congreso. Pero lo que más llama la atención es respecto de las cosas que no se anunciaron. Por ejemplo, y un tema muy importante es que aquí abajo en el segundo párrafo, lo que yo les señalaba respecto del tema de las donaciones de órganos, decía: los tejidos o partes del cuerpo regulados por el presente libro, que incluyen células madre, órganos médula ósea que a título gratuito se importen y aprovechen en conformidad con las disposiciones del Código,
se calificarán para todos los efectos legales como donaciones y socorros y quedando, por lo tanto, exentos del impuesto. En la indicación que presentó el Ejecutivo ahora, eso se borra, se elimina y se reemplaza poniendo lo que sale arriba en el primer párrafo, que dice: no se considerará como incentivo económico todas aquellas prestaciones pecuniarias destinadas a indemnizar al donante por los perjuicios económicos que puedan haber sufrido por causa de donación. Se dan buenas cuentas, usted me dona su riñón y yo después le pago porque lo estamos resarciendo por el daño que le paga su riñón. Eso en buenas cuentas es comprarlo. Eso es súper complejo y eso es un tema que nosotros queremos tener una cultura súper clara. Es absolutamente contrario a la ética médica y es lo que está internacionalmente aceptado. No se puede, o sea, los seguros de salud tienen que cubrir los gastos que implica, por ejemplo, la extracción de un órgano, pero no se le paga ni se le da una indemnización a la persona por haber donado un órgano. Eso es comprar el órgano. Es un nicho de negocio. Otra cosa que no se informó públicamente es que dentro de las indicaciones está una obligación de que quien solicita el registro sanitario, que puede ser por ejemplo un laboratorio chileno, de un producto farmacéutico en el ISP, debe individualizar las patentes del principio activo, compuesto o formulaciones que se encuentran incluidas en productos farmacéuticos que se desea registrar. Esto ha sido una cosa históricamente restrictiva por nuestro país. Esto fue una de las líneas rojas de negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos durante el gobierno del presidente Frei Lago, y también cuando estuvimos haciendo la negociación del TPP, Trans-Pacific Partnership, últimamente, cierto que finalmente no prosperó porque el presidente Trump se salió, pero que después continúa igual la negociación con el resto de los países. Pero este era un elemento que como política de Estado había sido siempre defendido. ¿Por qué? Porque lo que quiere Estados Unidos es que cuando se va a hacer el registro sanitario se garantice de que no se están copiando productos de los laboratorios que son de sus países. Entonces, poner más barreras a la generación de productos copiados. Lo que nosotros siempre hemos sostenido es que son dos carriles distintos. Uno, el tema sanitario, que para el ISP lo que importa es que se registren medicamentos que aseguren calidad y efectividad, ¿cierto? Y otro, el tema de las patentes. Y las patentes de Chile se reclaman en INAVI, ¿cierto? O en los tribunales, y se entienden allá. Y el ISP se concentra en lo que es sanitario y no en el tema de las patentes. ¿Por qué? Porque si nos metemos con el tema de las patentes, el ISP se desvirtúa y se termina generando toda una burocracia que lo que hace es finalmente proteger los intereses de laboratorios que son los que inventan los medicamentos, que muchas veces lo único que hacen es modificar una pequeña molécula para mantener las patentes, y por eso mismo pienso yo que si esto llegara a prosperar, esto va a ser realmente ponerle una lápida a todo lo que se ha dicho respecto a bioequivalencia, intercambiabilidad, genérico, etc. Otro tema, se elimina en la propuesta que ahora ha introducido el presidente Piñera, se elimina la posibilidad de que la CENAVAS pueda registrar medicamentos en circunstancias de desabastecimiento o inaccesibilidad o por escasa oferta de los productos sanitarios, es decir, también protegiendo el interés de la industria. ¿Ya? Y por lo tanto se restringe incluso se restringe la facultad que actualmente tiene la CENAVAS, que le permite registrar aquellos medicamentos cuya disponibilidad sea esencial para el desarrollo de programas o planes de salud pública e interés público. O sea, eso existe en este momento, lo que pasa es que es bastante exigente, pero la indicación de la actual administración es eliminarlo. Hay varios elementos más, estos
son los elementos que destaqué de lo que es las indicaciones actuales en el proyecto de ley. En el Congreso todavía no se ha puesto en tabla, a pesar de que tenía urgencia. Se han concentrado en discutir otras materias, y lo que nosotros esperamos es que nuestros parlamentarios tengan la fuerza para plantear todos estos temas. La ley como salió del Senado es bastante buena. Yo diría que 2/3 de la ley ya están aprobados o llegaron por unanimidad aprobados por la Comisión de Salud y fueron ratificados por la unanimidad en la sala del Senado, y el resto de los artículos que fueron discutidos, finalmente la gran mayoría también fueron aprobados por una bastante mayoría. O sea, hay bastante consenso, hubo bastante consenso en el Senado respecto a este proyecto de ley, y nosotros creemos que también podría haber un importante consenso en la Cámara de Diputados con respecto a estos mismos elementos, mejorando algunos, pero lo que ha hecho, y con esto va a concluir, lo que ha hecho con su presentación de indicaciones este gobierno es tirar por la borda ese acuerdo y ir en contra de lo que se podría lograr para beneficiar a la gente en mejorar el acceso a los medicamentos. Eso. Bien. Bueno, la idea es que ahora consultas, preguntas respecto del tema y comentarios, porque la idea, la idea es aprovechar la instancia de tener a Jaime acá y de poder discutir un tema que de verdad que trae muchos problemas respecto de la accesibilidad de medicamentos. Ya yo tengo varias cosas también que decir y preguntar respecto del proyecto de ley, porque mi parto al tiro siendo el primero. O sea, primero que nada, solo una aclaración: el tema del fraccionamiento de medicamentos en farmacia, aparte de que, para defender al gremio, aparte de los químicos farmacéuticos, el tema también está en que las condiciones para poder hacer el fraccionamiento, como lo entregan los laboratorios, es de un tan alto estándar que ninguna farmacia lo iba a querer implementar. Esa también es otra de las razones. Técnicamente tú tienes que construir un laboratorio chiquitito en una farmacia. Entonces una cosa. Pero viendo un poco la literatura extranjera, y eso le quería preguntar a Jaime, ¿vieron o existe algún piso de en algún momento querer o pretender o posibilitar ver si es la regulación del precio de los medicamentos una de las vías para poder acceder mejor a los medicamentos? El consenso de toda la literatura es que este es un mercado tan imperfecto que el mejoramiento del acceso no se puede realizar con real eficacia, con real impacto, si no es a través de intervenciones de tipo de regulación de precios. Eso se puede señalar, y es en todo tipo de países, incluso en los países más, uno podría decir, como por ejemplo Estados Unidos, más liberal. Nosotros somos de los países que está en el nivel ya de ingresos altos, probablemente el país que tiene más liberalizado o menos regulado el tema de los precios de los medicamentos. Ahí hay distintas estrategias que uno pudiera discutir cuáles son mejores, cuáles son peores. Hay países que controlan toda la cadena y hasta el punto final. Hay países que tienen centralizado también el sistema de salud, como por ejemplo Inglaterra, en que las personas cuando van a la farmacia solamente pagan un piso, que son 5 libras, que son como 5.000 pesos, y de ahí para arriba no pagan nada más. Y los medicamentos que están puestos ahí han sido comprados por el sistema y son distribuidos de alguna manera. Y eso entonces genera un control de los precios posibles, porque el usuario no paga, no hace diferencia respecto del medicamento que recibe, y no hay nadie autorizado para vender medicamentos por la libre. Hay otros países que controlan el precio en una fase anterior, como por ejemplo Colombia, que establece que el medicamento, cuando se le vende del laboratorio a las farmacias, tiene que estar dentro de, o tiene un determinado precio. Ellos hacen una comparación de los precios en
otros países, de la información que reciben, Francia, el Reino Unido, etcétera, cuáles son los precios a los cuales se compra con grandes volúmenes. Después hacen una distribución, lo ponen en no lo ponen en promedio, lo ponen en el percentil 25, o sea, el 25 más bajo el precio, dicen a este precio los laboratorios pueden vender este medicamento a la farmacia, y la farmacia, el precio se regula porque se le puede o no, y ahí están diferencias con otros países, poner un margen máximo, un tope de ganancia respecto de ese precio al que pueden tener, que no es nunca más allá de un 5%. Y así, bueno, hay variabilidad entre en varios puntos. El otro elemento que también, y ahí yo creo que nosotros como país, es el que, dadas las condiciones de organización actual de nuestro sistema, probablemente sea el más fácil de acceder, es que es permitir u obligar a los seguros de salud a pagar por los medicamentos, o sea, considerarlos parte de la cobertura de salud que les debe a las personas. Entonces, los medicamentos que son ambulatorios, cuando va la persona, le prescriben un medicamento, va a la farmacia, que es un poco lo que pasa en Estados Unidos, y la persona dice: el medicamento que yo tengo con el seguro, ese medicamento lo tiene que recibir sin costo. Si la persona quiere comprar o quiere otra alternativa, puede que tenga que pagar un adicional, pero el seguro le responde por un medicamento, y de alguna manera la competencia de las farmacias o los laboratorios se tiene que entender con los aseguradores, que son compradores con mucho más peso que en la negociación que puede hacer cada uno de los pacientes individualmente. Entonces el seguro obtiene obviamente precios súper buenos, y eso es un poco lo que nosotros vemos también con los medicamentos del GES, que están garantizados, y que las personas que tienen ISAPRE, que van a veces a alguna farmacia y le entregan sus medicamentos, son precios o están costeados a un costo mucho menor. ¿Por qué? Porque su asegurador ha garantizado y ha negociado un precio que es mucho más ventajoso. Esa es quizás la forma de regular precios, si se puede llamar regular precios, es una forma de regular precios, pero que no es directa, es indirecta, que probablemente es la que sea más accesible para nosotros. Gracias. María Teresa. Yo no soy un farmacéutico, ya soy una simple usuaria. Hay un sistema que es preocupante. Hoy día hay remedios que se entregan con receta médica, ¿ya? Pero las nuevas tecnologías han avanzado muy rápidamente y yo puedo comprar tramadol a través de internet. ¿Se ha pensado en eso? ¿Cómo regularlo? ¿Quién lo regula? Es un tema bien complejo, no está incluido en el proyecto de ley, porque en realidad lo que se está produciendo a través de internet es una ilegalidad. Entonces no es un problema, se ha mirado desde el punto de vista estricto de la ley, no es un problema de la ley misma, sino que es un problema de gente que está bypaseando lo que la ley quiere. Y ahí la pregunta es: ¿por qué la ley es como es? Y la ley es como es porque para poder hacer supervisión respecto de la calidad de los productos, tú necesitas que los proveedores de medicamentos sean reales. Por lo tanto, necesitas tener farmacias que autorizar sanitariamente, que verificar que están las condiciones y poder fiscalizarlas. Y eso no se puede hacer en el comercio electrónico, así que en ese sentido excede o no se dan las condiciones de un intercambio que tiene un interés sanitario y no solo comercial, como el resto de las cosas que se pueden comprar por internet. La verdad es que yo creo que es bastante riesgoso el tema de la compra por internet, y no tenemos las herramientas como para que, si fuera una cosa regulada, tener efectivamente un control respecto y fiscalización respecto de eso, que podamos garantizarle a la población, decirle: sí, esto está bien, compre en estos que están autorizados, y nosotros nos hacemos responsables como Estado
de la calidad de seguridad. No sé qué opinas tú, Pato. No, o sea, un poco completando eso, la verdad es que el acceso de medicamentos a través de internet es absolutamente inseguro, ilegal. Yo sé que la población en general tiene una necesidad de acceder a medicamentos y a tener un precio un poco más bajo, pero la verdad es que el riesgo que se corre, la poca responsabilidad y otro riesgo asociado también que significa lo que algo conversó, decía antes Jaime, el tema de la automedicación. En Chile somos el país que consume más benzodiazepinas, somos los que consumimos más analgésicos, antiinflamatorios. O sea, tenemos una población que es adicta a tomar pastillas. Riesgos mucho más graves, consecuencias demasiado graves para poder permitir que la gente tenga acceso a un canal de distribución que obviamente lo más seguro es que le pueda traer más problemas que nada. Hasta, mira, otra cosa, antiguamente, hasta por lo menos hace unos 2-3 años atrás en Chile no existía la falsificación de medicamentos. Yo como farmacéutico nunca había visto una falsificación, pero hace 3 años atrás por primera vez se encontró un Viadil falsificado, o sea, es decir, un producto que tiene toda la rotulación, todo, pero que no era Viadil, era hecho en cualquier parte, traía cualquier cosa y que la gente lo estaba comprando en la feria. Entonces el riesgo que uno corre con esto, o sea, claro, uno puede querer acceder a tramadol, pero en una de esas termináis comprando aspirina a precio del tramadol. Entonces la verdad es que creo que más que una regulación o más que verlo, en definitiva es tratar de evitar, de acomodar lugar, porque ya existen los canales necesarios y seguros para la población, y adoptar estas otras medidas que sean necesarias para poder disminuir el valor de los medicamentos, porque finalmente eso es lo que uno tiene que tratar de buscar, la accesibilidad. ¿Sí? Bajo un punto, estamos hablando de dos opciones. O sea, el uso de la tecnología para la venta de fármacos es distinto al que lo vende por particular. Yo creo que también podríamos apuntar si la ley habla sobre la venta que las grandes farmacias puedan vender en línea. Es que yo creo que cuando tú hablas de venta en línea de una farmacia, ya tienes un responsable, ya hay un canal de distribución establecido. Y hay medidas de control. Ahora, técnicamente, la farmacia, yo creo que no es mucho, el negocio es tan grande que el canal de distribución Cruz Verde, si no me equivoco, tiene su venta online que la lanzó, no sé cuánto duró, y después la terminó, no sé si siquiera se sigue. Entonces, pero no atacas el problema de accesibilidad. En Chile hay 130, creo, comunas donde no hay farmacia. No hay ni una. Entonces un tema, si no me equivoco, son 130 por ahí. Entonces, la accesibilidad es lo que hoy día uno tiene que perseguir de manera económica, pero también asegura. Una farmacia, claro, si te da el servicio, lo más seguro que va a ser tranquilo para el paciente, pero no necesariamente te va a permitir una reducción de los costos. ¿Ya? Tengo un par de varias, pero voy a partir una. El diputado Víctor Torres hablaba sobre si se podía conocer las indicaciones que había hecho CIFA y Walmart al proyecto de ley. No sé si son las que tú planteaste, que se refería a eso o a cuáles. No lo sé. No sé a qué se habrá referido. Nosotros, en la parte que nos tocó a nosotros, nunca tuvimos una discusión con la industria respecto de las indicaciones. Obviamente no estaban de acuerdo con lo que nosotros estábamos haciendo. Incluso como de Piñera, que en el sí, claro, de la firma de... Pero las zonas de Piñera ya le llegaron a la administración actual y nosotros no los tenemos. Si tú partes de ahí, Alejandro, la indicación del Walmart son la venta del supermercado, la de la CIF son las de las patentes, y las de la CIFA son las de regular, digamos, O sea, cuando uno hace la lectura de las indicaciones, claramente esto intencionada o no intencionadamente, pero es del gusto de los intereses económicos.
no de los pacientes. Lo segundo, respecto a esas indicaciones, porque tú planteaste que en realidad había aprobado por el Senado que a buen camino. ¿Cuál es el riesgo de hoy día? Porque una cosa es que cambie la indicación, que digan vamos a sacar este párrafo, lo vamos a sustituir, pero para eso tiene que darse un escenario, digamos, favorable en la Cámara o en el Senado. Bueno, por eso parte importante de nosotros como comunidad de salud es informar a nuestros parlamentarios, y no solo a los nuestros, sino que también al resto de los parlamentarios de oposición, porque estos son temas complejos, ¿ya? Y son expertos, sobre todo los intereses económicos, en hacer lobby y hacer presentaciones y vender como que esto es lo mejor para solucionar los problemas a los pacientes. Y la verdad es que habitualmente son voladeros de luces que generalmente lo único que terminan haciendo es preguntando en subir los precios y generar mayores ganancias para laboratorios o farmacias. Y ahí está la responsabilidad nuestra como grupo de salud de plantear que aquí hay un gato por liebre que está, porque los anuncios que hace el presidente Piñera, como te señalé, son las cosas que a la gente le interesan, ya están en el proyecto. Y lo que no se anuncia son las cosas que son beneficiosas para los laboratorios y las farmacias y no para los pacientes. Me preocupa harto el tema ahí que, voy a ser honesto, me preocupa harto el tema de los insumos, porque hablamos de medicamentos. De los dispositivos. Sí, dispositivos médicos, eso lo está acostumbrado, los dispositivos médicos. Que es un tremendo avance poder llegar a plantear este tema. Nosotros como el mayor comprador en este tema, para nosotros es un tema, porque en los medicamentos hay ciertos parámetros que permiten agregar cofres, etc. Los dispositivos médicos no lo hay. Y por lo tanto, mientras más regulado está, lo que hace es facilitar en el fondo que no pueda existir una mayor competencia o una agregación de compra del Estado a través de Senabas o perderlo derechamente. Fernando. Sí, mira, como estamos en el partido, digamos, y lo importante es que este tipo de reuniones, así en mi humilde opinión, tengan un impacto no solo en nuestro núcleo de salud, sino que tengan un impacto en la comunidad. Y ahí simplemente voy a elaborar, pensando en el aire, nosotros tenemos camaradas alcaldes y que forman también parte de la oposición, compañeros que forman parte de la oposición. Y dentro de esas municipalidades existen las farmacias populares, las farmacias comunitarias, que reúnen ciertamente a la población beneficiaria. Estación Central, si bien es cierto, ahí está mi familia, y mi familia va a comprar a la farmacia comunitaria, como quiera llamarle el alcalde de la URI, pero en definitiva presta un servicio. Entonces, más que pregunta, es una reflexión que hago como en general: ¿cómo podemos nosotros como usuarios, simplemente colocándonos en el papel usuario, si bien es cierto no vamos a influir necesariamente en este tipo de acciones, pero cómo podemos de alguna manera como partido político, como núcleo de salud, influir en las preocupaciones? Porque si bien es cierto, Jaime lo decía, este es un tema complejo, que es difícil de entender y de digerir para nosotros, por lo menos para él. Yo imagino lo que es para el común corriente de los chilenos, que son nuestros hermanos, chilenos, si no chilenos vivir, ¿verdad? Entonces, ¿cómo aterrizar este tipo de preocupaciones de tal manera que la gente de alguna manera, y ya se nos acerca las elecciones municipales, que tenemos que ir pensando en eso, en preparando nuestros candidatos a concejales, en nuestros candidatos a alcaldes, ¿verdad? ¿Cómo podemos influir como núcleo de salud en este tipo de consultas que son tan importantes, que hacen el día a día fundamentalmente en la salud? Hoy día los municipios se ganan o se pierden por la salud, ¿verdad? Entonces, reflexionar simplemente y aterrizar este tipo de conversatorios que tenemos hoy día y hacer una suerte de manual de tal manera de organizar a nuestros presidentes junta vecinos, que tenemos probablemente, pero no muchos, y tratar de este tipo de problemas que son del diario vivir, colocando en el marco de la conversación de la familia, y nosotros claramente podemos llegar a ese punto. Simplemente lo planteo
como una idea que yo creo que hay que manejar, porque si no terminamos, ¿verdad?, este tipo de conversatorio muy de carácter elitista, cómo aterrizamos eso en definitiva en la población, que es lo que nos interesa finalmente como partido político y como núcleo que pertenecemos a un partido político. Mira, yo creo que el hecho de poder plantear la cooperación entre los diferentes municipios y formar lo que uno en economía podría decir un poder comprador, para poder generar una mejor compra de esos medicamentos, es uno de los canales que uno podría tener con las pocas herramientas que hoy día tiene para enfrentar el mercado farmacéutico, ¿ya? Pero desde el nivel local me refiero, ¿ya? Porque en general, como muy bien decía Jaime, estas son políticas que en los países que tienen un poquito más de historia que nosotros la han implementado hace muchos años y son muy estatistas, en el sentido de un control férreo del Estado respecto de los medicamentos. Entonces no es una tarea fácil que uno pudiera cometer desde un municipio, desde una región, incluso de repente. A veces es necesario la intervención del Estado como tal, y yo creo que por ahí es el camino que deberíamos tomar como núcleo, en el sentido de tratar de implementar y tratar de alguna vez de empezar a borrar esta idea neoliberal que yo siento, que es solamente atacar el problema a través del intento de bajar precios, o sea, pero solamente a través de mecanismos de regulación, autorregulación, y dar tal vez el salto porque la historia de la farmacia en los años 80 no existían las cadenas. Después en los años, al finales de los 80 nos dijeron vamos a desregular la instalación de farmacia porque eso va a bajar los precios. Vamos a cambiar la propiedad. Y eso se transformó en que hoy día tenemos 3 cadenas que controlan el 90% del mercado farmacéutico chileno. Después nos dijeron que la bioequivalencia iba a ser la panacea. Yo cuando lo escuché casi me pegué un tiro, porque era ilógico pensar que uno metiéndole más estudio a un producto iba a ser más barato, porque alguien tiene que pagar ese producto. O sea, ese estudio, alguien lo iba a pagar y el laboratorio no lo va a pagar. Yo que he trabajado en laboratorios que conozco el mundo, ellos no lo iban a pagar. Entonces lo que iba a pagar era el paciente, punto. Entonces se han ido tratando de hacer soluciones parche a través de estos mecanismos del mercado, que hoy día llegas a la conclusión de que en definitiva ya no te da más. Entonces o cambias el giro y te vas hacia otro lado, hacia el lado de lo que hacen los europeos en general, que es la regulación, o lisa y llanamente vas a perder. El poder de los laboratorios, piensen ustedes que están jugando con la vida de la gente. O sea, si hoy día yo saco un antineoplásico del mercado, el laboratorio no le va a costar ni un peso, tal vez va a dejar de ganar un poco, pero vamos a matar cuánta gente. Yo estuve, y para finalizar, y un poco para mostrar cómo es el poder de la farmacia, a mí me tocó estar en el Laboratorio Chile, cuando Hernán Pfeiffer, gerente general, por allá por el año 2000, desde el 2000, más o menos, que es gerente general del Laboratorio Chile, hoy Teva, le dio la pataleta un día y le dijo a Salcobrán que no le iba a vender a los precios que ellos querían. Y Salcobrán le dijo, muy bien, perfecto, no te compro más. La pataleta le duró 3 meses. A los 3 meses fue de rodillas Hernán Pfeiffer a rogarle a Salcobrán que por favor le comprara. Ese es el poder de un laboratorio. ¿Ya? De la farmacia. O sea, perdón, de la farmacia. O sea, que en ese momento era el mayor productor nacional de medicamentos, tuvo que ir de rodillas a pedirle por favor, cómprame, porque había bajado un 30% la venta del Laboratorio Chile. Entonces de esos monstruos estamos hablando. Marcelo. Que yo creo que es importante reforzar lo que tú estás diciendo a propósito de lo que estás aprendiendo tú, y aquí yo hago el desdoble, porque lo que conversamos a propósito, una cosa bien práctica, a propósito de la discusión de este proyecto de ley. Pero en política, cuando está metido en política, es el arte de lo posible. Si yo hubiera tenido todo el poder para hacer un proyecto de ley como debiera ser, no hubiera sido este proyecto. Hubiera sido un proyecto
como lo plantea Patricio, porque eso es lo que tienen los países desarrollados, que quieren asegurarle a la gente. O sea, es un cambio en el sistema que le asegure que los medicamentos no son un commodity, no son un elemento que hay que dejar las reglas del mercado. Dentro de lo que podíamos hacer, dentro de la propia coalición no puede aceptar, ¿cierto?, que conviven almas, o convivían almas, uno tenía que aceptar que no íbamos a poder avanzar más que en tratar de propender a una mayor transparencia. Si nosotros nos tomamos en serio el tema, la verdad es que las farmacias populares, que son súper loables, súper bien por los alcaldes, pero el impacto que tienen es cero, sanitariamente. O sea, el 90% de lo que se intercambia de medicamentos y se le entrega a la población lo intermedian las cadenas de farmacia, y del otro 10% las otras 1.500 farmacias pequeñas que hay, y lo que distribuyen en este momento estas farmacias, menos del 1% de los medicamentos. Entonces, el sentido que tiene, o la preocupación, lo bueno que tienen las farmacias populares es que te demuestra que el cambio es posible y que aquí hay un abuso respecto de personas que están sufriendo sus enfermedades y que necesitan acceder a medicamentos para manejar un problema de salud, que como Estado nosotros como demócratas cristianos deberíamos jugarnos porque sea garantizado completamente. Hay que buscar las herramientas técnicas existen, no estamos hablando de un estatismo que sea volver al pasado. Esas son las cosas que actualmente se hacen, y se hacen en países donde en otros ámbitos está el mercado, pero que han sabido decir: en este ámbito de la salud no podemos permitir que las cosas estén simplemente al libre mercado, porque eso termina perjudicando la salud de las personas. Y yo creo que ese debería ser, ahora que eventualmente tengamos un congreso ideológico, una de las cosas que nosotros debemos decir es que aquí hay que jugársela por tener un sistema, dentro de todos los cambios que debería tener el sistema, un sistema que considerara los medicamentos como parte de las prestaciones de la seguridad social. Yo tengo una pregunta bien concreta. En términos de política contingente, hoy día la ley se está discutiendo y quisiera, si es posible, pues a mí me ha alarmado mucho ver de que dentro de las propuestas del actual gobierno del señor Piñera esté, en el fondo, es alarmante, la posibilidad escondida, pero posibilidad de venta de órganos, delicadísimo. Entonces mi pregunta tiene que ver si es posible 3 tips que sean claros, cortitos, sin mucha explicación, muy claros, muy puntuales, de tal manera en que nosotros, además, cuando publiquemos este video, seamos capaces de decir a la comunidad: ojo con esto. No sé. Es que está, básicamente el tip es lo que dice. Si uno lee lo que dice, es claro. Es decir, las personas que hacen donación de órganos pueden ser pagadas para indemnizar el daño que se le produjo. ¿Ah? Claro. La idea es, el primer punto es eso. 2 temas más, de los que ellos hayan presentado, que para nosotros sean complejísimos, de todo lo que se ha puesto. Sobre ese mismo tema, tú hablaste de que fueran pagando impuestos, aduanas y todo lo demás de los órganos que llegan a Chile. Yo diría que el 90% de esos órganos no son donados, son comprados. ¿Ya? Entonces, el tema de que ahora dejan de ser donados, ¿es para la donación de órganos en Chile o para los que vienen de los extranjeros? Porque cuando tú mencionaste la donación de órganos, mencionaste el tema de la aduana y todas esas cosas. ¿Ya? Y todo eso viene solamente por personas que pagan por esos órganos. El semen, donación de sangre, la donación de las células madre. ¿Ya? Eso viene casi siempre desde clínicas, de grandes clínicas, caras clínicas, ¿ya? Y se paga. ¿Ya? Y es un tema que para mí fue recurrente por muchos años.
porque entran con autorización sanitaria. Que ahí hay una cosa que sí. No entran con autorización sanitaria, entran con un téngase presente de que están ingresando a Chile, porque eso nosotros no podemos verificar en el estado en que viven, en realidad. Pero o sea, yo creo que esto un tema se planteó, se conversó y la redacción con el Ministerio de Hacienda, porque hay dos cosas. Supone que la persona que donó, por ejemplo, el semen, lo hizo a título gratuito porque en la mayoría de los países no se paga. Hay algunos países que sí se pagan por la donación, pero supongamos que no se ha pagado. Todo el costo de manipulación de eso, de transporte, etcétera, eso es lo que se cobra, sobre lo cual se establece un precio, ¿cierto? Eso muchas veces es intermediado acá, por ejemplo, por la clínica que va a recibir y que va a colocar el órgano, ¿cierto? Finalmente, si se le cobra un impuesto a el órgano comprado, como el IVA, que eso lo va a terminar pagando el consumidor. Sí. Lo que no deja, o lo que no se había eliminado, es que en la entidad que hace esto tiene que pagar su impuesto de acuerdo a su ganancia como empresa. Lo que se trata es de eliminar el costo que implica para el paciente este tema, justamente como una manera, y aquí juntando por lo otro, como una manera de suplir el que ese tipo de cosas no están garantizadas y no están cubiertas por los seguros de salud. O sea, es un parche, es un remedio media sobre un ámbito sobre el cual hay todavía una zona gris y sobre la cual hay un tremendo negocio. Es cierto, porque no hay una ley que regule ese tema. ¿Alfonso? No, ya lo mencioné en Ok. ¿Más preguntas? ¿Comentarios? Yo creo que otro tips es el que un poco dijo Jaime, que es el hecho de poder acceder o verificar que en definitiva los medicamentos sean un bien cubierto por la seguridad social, más que un bien de consumo. Porque toda la gente hoy día piensa que, yo siempre lo digo en las clases que hago de legislación, la gente cree todavía que comprar aspirina es como comprar tornillos, y cuando uno compra un tornillo no se muere, y uno se toma una aspirina, le da síndrome de Reye y puede terminar muerto. ¿Le da aquí, verdad? Reye, síndrome de Reye, es una agranulocitosis. Entonces eso es transformarlo en lo que es un bien que está para la salud pública, no un bien de consumo. Yo creo, y eso ese espíritu no está reflejado en el proyecto de ley, está solamente reflejado como bienes de consumo, nada más. Y con eso, entonces, damos por terminado. Terminamos ya. El próximo mes, el tema es ley de Soto, medicamentos de alto costo. Sí, seguimos un poco con la línea. Agradecer la presencia de todos ustedes. Tratar de difundir a otras personas que no sean camaradas, yo creo que nos va a jugar chueco el clima. Oye, sí. Pero tratemos de que no. Exactamente, tratemos que no. Oye, aprovechar lo último de felicitar a Jaime por el premio que le dieron por y aprovechar de decir que toda la gente que trabajó con Jaime en el ministerio cuando él fue subsecretario recientemente, el actual gobierno a mucha de esa gente la despidió. Así es. Lo he grabado.